Muy buenos días. Buenos días allá en casa. Reciban una gran bendición de parte de Dios. Y lo primero que siempre les digo, es una gran noticia que estemos en este momento hablando, escuchando, porque eso significa que tenemos vida, que es un nuevo día, y todo eso se lo debemos a Dios. Y si Dios está haciendo todo eso, está inmerso en su obra y está hoy muy atento a que cada uno recibamos lo que tiene preparado para cada uno de nosotros y que va a edificar y va a fortalecer y va a firmar todo lo por Él prometido desde antes de la fundación del mundo. Así que le voy a pedir que nos acompañe leyendo ahí en su Biblia, en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 10. Va usted a ver qué gran, maravillosa palabra nos trae el Señor en esta mañana, y que a la letra vamos a empezar nosotros a analizar y vamos a meditar con la ayuda del Espíritu Santo para poderlo entender. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10 dice: pero, está hablando Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a todos los apóstoles, a todos los discípulos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias por la gracia derramada sobre cada uno de nosotros. Lo importante de hoy, Señor, es que escuchemos atentamente tu palabra y conforme al entendimiento que a través de tu Espíritu Santo sé que nos darás, podremos entenderla, comprenderla y sobre todo llevarla a la experiencia a nuestras vidas. Podremos entender lo grande e importante que es estar en la gracia tuya, Señor. Te damos gracias, Padre, por cada bendición que tú nos derramas cada día y sobre todo por la de hoy, por la gran abundante bendición que estás derramando sobre cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén, amén. Así que hoy en día lo que se refiere a la gracia de Dios debe cobrar más y más relevancia, más importancia en todo creyente, porque es precisamente la gracia de Dios la que debemos entender, la que debemos comprender, pero sobre todo llevarla a la experiencia en nuestras vidas, pues eso es lo que nos va a permitir, por un lado, hacer la voluntad de Dios y por otro lado, hacer las obras de Dios. ¿Decimos amén? Y para hacer eso necesitamos algo divino, porque Dios es divino, es una divinidad. Todo lo que hace Él es divino. Nosotros no podemos hacer lo divino sin lo divino. Nosotros podemos hacer lo divino con lo que es divino, como es la gracia de Dios. Decimos amén. Así que hoy el Señor quiere que pongamos mucha atención en ello, porque depende de que lo entendamos y lo llevemos a la experiencia en nuestras vidas, es como vamos a lograr hacer su voluntad y cumplir el propósito para el cual estamos en este mundo. Cada uno de nosotros no vino sin ton ni son. Cada uno de nosotros no vino nada más para sobrevivir. Cada uno de nosotros no vino para ser alguien negativo, alguien que no sirve para nada. Cada uno de nosotros, por la voluntad de Dios, tenemos un propósito en esta vida, y ese propósito es divino, y para hacer lo divino se requiere lo divino, y eso divino se llama la gracia de Dios. ¿Decimos amén? Así que cuando estamos viendo este texto, vemos cómo el escritor, que es Pablo, nos podemos decir con toda certeza que si hubo un hombre que no solamente conoció, entendió y experimentó la gracia de Dios, pudo haber logrado tanto, fue Pablo. Pablo es el escritor en el Nuevo Testamento que más habla sobre la gracia de Dios. Él la vivió desde el primer instante en que la conoció. En aquel camino a Damasco se encuentra con Jesús y ahí empieza a conocer la gracia de Dios.
porque empieza a hablar del Señor, lo reconoce como el Señor, y él sabía lo que había hecho anteriormente contra ese Señor que le estaba hablando. Y sin embargo, con el transcurso de 3 días y después de los pocos días que empezaba a conocerla, empezó a experimentar la gracia de Dios en su corazón. Así que a partir de ese instante, para él le quedó claro lo que era la gracia de Dios, y para él era muy importante dejarlo, inspirado por el Espíritu Santo, en esas cartas, hablar sobre esa gracia de Dios. Actualmente, todo creyente deseamos en algún momento o cada momento hacer la voluntad de Dios. Deseamos agradar a Dios. Deseamos hacer buenas obras para Dios. Deseamos estar bien con Dios. Pero déjenme decirle algo, amada iglesia. Esto no es posible a menos que conozcas, que entiendas y que experimentes la gracia de Dios en ti. ¿Decimos amén? Amén. Todo aquel que es creyente debe ser un hombre o una mujer agraciada o agraciado. Todo aquel que no vive en la gracia de Dios es un desgraciado. ¿Decimos amén? O sea, no vive en la gracia de Dios. Pero el que vive en la gracia de Dios es un hombre o una mujer agraciado o agraciada, porque la gracia de Dios está con esa persona. Y cuando está la gracia de Dios en ti, entonces tú sí puedes ser esa persona que Dios destinó, tú sí puedes hacer la voluntad de Dios, tú sí puedes hacer y cumplir el propósito para el cual fuiste enviado a este mundo, y por lo tanto te sientes verdaderamente gozoso viviendo una vida plena en la gracia de Dios. Pablo, cuando está refiriéndose en este texto a lo que era él, empieza diciendo: lo que yo soy, no soy por mí mismo. Yo soy Pablo, ya era el apóstol Pablo, el gran misionero. Dice: lo soy, pero por la gracia de Dios. Y dice: yo he trabajado mucho más que todos. Pero entiendan, no es por mí, no es por mi esfuerzo, no es por lo que yo sé, no es por las enseñanzas, no es por lo inteligente que soy, no es porque tuve los mejores maestros, no, es por la gracia de Dios. Y dice específicamente, la gracia de Dios conmigo, no dice con la gracia de Dios, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, vivía él la gracia de Dios, y en la gracia de Dios él se fundamentaba para poder ser ese misionero, ese apóstol, ese predicador, ese gran maestro que fue de la palabra y que adoctrinó a tantísima gente, y tanta gente se convirtió a Cristo Jesús. Así que Pablo nos enseña aquí precisamente que es la gracia de Dios, y tan claro le quedó que en 2 de Corintios, si lo busca rápidamente, capítulo 12, versículos 9 y 10, dice, está hablando con el Señor. Anteriormente habla Pablo de un aguijón que le ha puesto en la carne, que 3 veces lo ha abofeteado. Y dice el versículo 9, y me ha dicho, está hablando Dios: bástate mi gracia, porque mi poder, el de Dios, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien, está hablando Pablo, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Sí? Fíjese lo que dice Pablo: por amor a Cristo me gozo. ¿Qué pasa cuando usted está teniendo alguna afrenta? Cuando está teniendo alguna necesidad, cuando está teniendo alguna angustia, ¿se goza en Cristo? ¿O empieza: ay no, es que yo no nací para eso, es que no me enseñaron esto, es que mi papá no me llevó a la escuela de medicina, es que mi mamá no me pagó la carrera, es que no me consiguieron trabajo, y el gozo no aparece por ningún lado, porque no hemos entendido esto? Lo mismo que le dijo a Pablo, hoy te lo dice a ti: bástate mi gracia. Y dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo les he dicho que al principio yo no entendí esto.
¿Cómo que cuando soy débil soy fuerte? Eso quiere decir, cuando reconozco que mi talento, lo que yo sé, en lo que he sido enseñado, mis cualidades, mis virtudes, no me son posible, no me son en cantidad necesaria para alcanzar ciertas metas, estoy reconociendo mi debilidad. Cuando digo que esto no me alcanza, eso es mi debilidad. ¿Cuál es el siguiente paso? Gozarme en Cristo. Amén. No deprimirme, entristecerme, echarle culpas, justificarme, poner pretextos, etcétera, etcétera, sino gozarme en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando yo le creo al Señor y he entendido la gracia de Él, es cuando le doy la oportunidad a Dios que su gracia opere en mí. Y su gracia es infinitamente más poderosa que cualquier virtud, que cualquier fuerza, que cualquier inteligencia que pueda llegar a tener cualquier ser humano. Y lo más importante, que cuando opera la gracia de Dios en ti, está operando su voluntad y estás pudiendo cumplir su propósito, el cual es divino. Decimos amén. Por eso cuando soy débil, gózate. Estás diciéndole a Dios, yo no puedo. Está bien, no puedes, no te afanes en decir, yo las puedo, yo las puedo. Oye, tú puedes, sí, yo puedo. Oye, yo sí puedo. Oye, pero tú puedes hacer eso. No, yo sí puedo. Bájale 3 rayitas. Y dile, no puedo, Señor. Y menos si se tratan de tus cosas, menos si se trata de tu obra, menos si se trata de tu voluntad, porque el único que hace las cosas divinas eres tú, Señor, a través de Jesús con su Espíritu Santo. Denle una ofrenda de palmas a Dios. ¡Aleluya! Así que cuando vamos entendiendo y vamos comprendiendo y le vamos creyendo, entonces podemos estar en paz con Dios, en paz con nosotros, haciendo lo de Dios. Entonces se nos quita eso de que es imposible, eso de que es muy difícil, y lo volvemos posible gracias a Jesús, gracias a su gracia. Entonces vamos a conocer, en primer lugar, quién, no cuál, quién es la gracia. Vamos a conocer cómo recibimos la gracia, cuál es el primer efecto y cuáles cambios se generan en nosotros por la gracia. Si esto, que sé que lo van a entender y lo van a comprender el día de hoy, toman la decisión, activando su fe de creerlo y empezar a vivir en la gracia de Dios, entonces su vida dará un cambio rotundo, un cambio radical de 180 grados. De estar aquí van a estar acá, de lo terrenal van a pasar a lo celestial, por la gracia de Dios. Y este tema tan importante que hemos venido viendo también los lunes, por eso es que Dios puso en mi corazón hablar más acerca de ello y profundizar en lo que significa la gracia para todo creyente y para todo ser humano, que debería ser de esa manera. Así que vamos a ver primeramente quién es la gracia. Y la contestación rápida se las voy a dar. La gracia se trata completamente de Jesús. Amén. Jesús es la gracia. Veamos lo que dice Juan capítulo 1 versículo 16. Juan capítulo 1 versículo 16. Dice así el 16: porque de su plenitud, ¿qué quiere decir plenitud? Lleno, una totalidad. Dice, de su plenitud tomamos, ¿quiénes? Todos. Y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Vuelvo a repetir, la gracia se trata completamente de Jesús. El Evangelio de Juan nos lo dice perfectamente claro, porque dice, porque de su plenitud, de su todo, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada. Haciendo un contexto de lo que está hablando aquí, está Juan el Bautista hablándole a judíos
Y los judíos tenían muy presentes la ley de Dios. Y para ellos la ley de Dios era muy importante, lo cual sí es verdad. Y entonces hace una comparación cuando dice, la ley por medio de Moisés fue dada, efectivamente, no es mentira, es verdad. Dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, es decir, el único Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso Jesús decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. No se refería a la forma física, sino se refería a las enseñanzas y a toda la obra que hacía Jesús. Que todas las palabras Él les decía a Jesús, yo no hablo por mi voluntad, hablo de acuerdo a la voluntad de quien me envió. Yo no hago las cosas conforme a mi voluntad, sino que las hago de acuerdo a la voluntad de quien me envió. De tal manera que el que me ve a mí, está viendo a mi Padre, al que me envió. Ese es Dios. La gran noticia es que todo aquel que en Él cree, todo aquel que aquel entiende que la gracia es Jesús y que Jesús está en Él, entonces puede decir, no me vean a mí, vean a Jesús. Pero para eso tú tienes que entenderlo y tienes que vivir la experiencia de la gracia de Dios en ti. Y la gracia se trata completamente ¿de quién? De Jesucristo. Se trata de Jesús. Jesús es la palabra. La palabra es Jesús y Jesús es Dios. Así que nos queda claramente cuando preguntásemos ¿quién es la gracia? La respuesta es muy fácil ahora. La gracia es Jesús. Porque toda la gracia y toda la verdad están contenidas en Él. Y de su plenitud, es decir, Él tiene todo. De ahí tomamos todos, por medio de nuestra fe. El creerle a Jesús. No solamente creer en Jesús, sino creerle a Jesús. Conociendo a Jesús y sus obras, entonces podemos ver la gracia de Dios actuando en nosotros. Y entonces algo maravilloso. Lo que nos parecía imposible se vuelve posible. El que hace lo imposible se llama Dios y es Jesús. Y eso es divino, eso es sobrenatural. El hombre hacemos lo natural, los hombres hacemos lo ordinario. Dios hace lo sobrenatural, Dios hace lo extraordinario, Dios hace lo divino. Y Dios quiere hacer todo ello en ti y a través de ti, por la gracia que hay en ti, cuando tienes a Cristo en tu corazón, por medio de tu fe activada en el Señor, y el Espíritu Santo hace la obra maravillosa que tú puedes ver delante de tus ojos. Así que la gracia es Jesús. La gracia entonces es ese poder de Dios que te puede regenerar, hacer una nueva vida, una nueva criatura en Cristo Jesús. La gracia de Dios es el poder que te puede renovar, hacer todo nuevo. La gracia de Dios es el poder que te transforma a la imagen y a la más cercana semejanza de Dios en el universo, que es el hombre y la mujer que le cree a Jesús. Entonces esa gracia es capaz de poder transformar, pero una transformación que nace de una nueva criatura, de cosas nuevas que van llegando a tu corazón por medio de Jesús, su palabra. Cuando empiezas a cambiar tu forma de pensar, cuando empiezas a cambiar tu forma de ser por la gracia de Jesús, y te vuelves una persona bondadosa cuando tú no lo eras, te vuelves una persona dadivosa cuando eres muy egoísta, te vuelves una persona que tiene tranquilidad para tomar todas aquellas aflicciones que están enfrente cuando tú eras desesperada, cuando eres una persona que bendice, cuando eres una persona que siempre maldecía, cuando eres una persona que decía mentira tras mentira tras mentira y preferías decir voy al infierno que decir la verdad, y ahora dices la verdad. Eso es la obra de la gracia en ti y se llama Jesucristo. Decimos amén. Ahora, te doy una gran noticia, porque sé que estás luchando con pensamientos humanos y sé que estás luchando con los esquemas que te pone el mundo. Cuando la gracia empieza a operar en ti, te dice algo. La gracia
es la voluntad de Dios de hacerlo todo en ti. La gracia de Dios te hace que cambies la etiqueta que tú te pusiste o que el mundo te puso. Yo no sé cómo te decían en el mundo, te dicen en el mundo, o cómo te etiquetaron en el mundo, o cómo piensas tú que eres en el mundo. Pero cuando viene Cristo en tu corazón, la gracia de Dios en ti, esa etiqueta cambia. Es muy diferente. Y pensando en ello, no yo, sino Dios, a través de Pablo, el mundo es muy difícil encontrar cosas buenas, cosas positivas, cosas que te animen, que te digan, eres una buena persona, échale ganas. Cuando estás fallando, que te animen a hacerlo una vez y otra vez y otra vez. El mundo te empieza a tildar de tonto, bueno para nada, no sirves, eres esto, eres el otro. Si matas un perro, eres el mataperros para toda tu vida. En fin, es una etiqueta que en muchas ocasiones, algunas de esas etiquetas nos pesan. Y cuando estamos encontrando la verdad, estamos encontrando la perfección de Dios y la divinidad, se nos hace algo, uy, es muy asombroso. Esto no, porque traigo la etiqueta anterior. Y mira a esos hombres de Dios, y mira al pastor, es súper hombre ya. O sea, yo, ¿cómo es que lo voy a alcanzar? Si supieran. Bueno, algunos saben alguna historia mía, pero bueno, no se las voy a contar ahorita. Pero miren, les voy a animar. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25. Usted se va a ver a lo mejor reflejado un poco en esto, o un mucho, pero hoy la gracia quiere cambiar todo eso. Es el deseo de Dios, es la decisión de Dios de cambiarlo todo. Que por qué es así, que por qué llegó a ser así, miren ya, olvídese de eso. Miren lo que dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Como poniendo una comparación, si acaso Dios fuera insensato. Obviamente sabemos que no lo es, pero está poniendo un punto de comparación para que entendamos humanamente lo que es el pensamiento de Dios. Entonces dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, si es que Dios tiene una debilidad, lo cual no es más fuerte que los hombres. O sea, si Dios tuviera algo de insensatez, si tuviera algo de debilidad, dice, eso, lo más mínimo que tuviera, es más fuerte que cualquier insensatez o cualquier debilidad del hombre. Después dice el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Ahora te está diciendo, ubícate, tú eres una creación de Dios. Esta es tu vocación. Fíjate bien tu vocación. No son muchos sabios según la carne. ¿Cuántos sabios hay aquí según la carne? A excepción de mí, claro. ¿Verdad? Dice, no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, ¿hay algún necio entre vosotros? Escogió Dios. Si eres necio o eres necia, gózate. Dios te va a cambiar esa etiqueta. Ahorita va a ver por qué, todo lo que hace Dios. Dice, ¿a quién escoge Dios? Cuando yo empecé a ser pastor, todo pastor decía, Señor, dame una iglesia bien bonita, todos bien bonitos, todos bien amén, todos bien aleluyos, todos bien con la Biblia, bien portados, llegando puntuales, bien vestiditos, bañaditos, perfumados. Y entonces me llegó este texto. Y dice, y tú vas al frente. ¿Me habla, Señor? Sí. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza humana y Dios es Dios. La decisión de cambiarlo todo es de Dios, no es de nosotros. Y eso lo tenemos que entender. Lo hace porque nos ama. No es por obligación, es porque nos ama. Entonces dice, los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado
entendí, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mira, Dios, soy muy bueno. Por eso Pablo decía, no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Decimos amén? Así que hay una gran distancia entre nuestra naturaleza humana y lo que es Dios. Y Dios lo entiende, Él nos creó. Pero ahí le va de 6º año. Gócese. Es voluntad de Dios subirnos de nivel. De que lo que ves, ¿cómo dijeron las mujeres el fin de semana? ¿Ya se les olvidó? Lo opuesto es. Aquí, terrenalmente, estamos limitados, somos seres humanos. Nuestra fuerza, nuestra virtud, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, vaya, ¿cómo nos vamos a comparar con lo divino? Jamás. Y luego nos enfrentamos a hacer lo divino, menos. Pero Dios te dice, yo te voy a cambiar la etiqueta, te voy a regenerar, a renovar y a transformar conforme a mi imagen y semejanza, y para muestra puse a mi Hijo Jesús. Mi palabra, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el verbo era Dios, y ese verbo tomó nuestra naturaleza humana para mostrarnos al Padre. Y esa misma palabra la sigue cumpliendo Dios a través de su Espíritu Santo cuando le creemos a Él. Y entonces empezamos a decir, Señor, yo quiero una vida agraciada. Ya no quiero ser un desgraciado. O sea, sin gracia, sino con la gracia de Dios conmigo. Y entonces te empiezo a creer, le empiezo a creer a Él. Y ya no es un punto, no es un obstáculo para tener una relación maravillosa con Dios, pensando que eso es imposible. No, es que no es tu esfuerzo, entiéndelo de una vez por todas. No son tus cualidades ni tus virtudes, no es tu inteligencia o tu sabiduría. Para que tú alcances el nivel de ser a imagen y semejanza de Dios, tiene que ser Dios. Y eso se llama gracia, y la gracia es Jesús. Dale una ofrenda de palmas a Él. Le damos gracias, Señor, por esta gran noticia. Así que el verdadero cambio en tu persona, ya ven que vienen las campañas y que el verdadero cambio, y que la voz del cambio, y que los cambios aquí y de allá, pues nomás cambian de personas, pero la esencia sigue. El verdadero cambio se genera en nuestro corazón. Y para tener el cambio verdadero, el cambio que necesita el mundo, necesita venir de parte de Dios. No es tu esfuerzo, no es porque tengas muchos conectes, no es porque hayas hecho muchas obras o seas muy inteligente en las obras del mundo. No, es la gracia de Dios en ti. Decimos amén. Así que nos queda claro que hablar de la gracia de aquí en adelante para usted es hablar de Jesús obrando en nuestras vidas, haciendo realidad cada promesa, cada palabra que tiene destinados para cada uno de nosotros. Su principal manifestación de esa gracia del Padre para este mundo la podemos encontrar en Juan 3, 16 y 17. Y que la hizo, como vuelvo a repetir, no por obligación, sino lo hizo por amor. Juan 3, 16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el 17, fíjese lo que dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús no está condenando, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que si tenías algún miedo o alguna duda de acercarte a Jesús, quítatela, porque la verdad te está hablando y te está diciendo que el Padre envió a Jesús para salvarnos, no para condenarnos. Jesús está salvando, no está condenando. ¿Cómo nos salva? Cuando nos acercamos a Él, cuando lo conocemos a Él, cuando conocemos su palabra, cuando conocemos su pensamiento, cuando conocemos su voluntad y cuando conocemos que la gracia
ocasiona un gran terremoto, un gran cataclismo dentro de nosotros, porque tenemos que ir quitando etiquetas, pensamientos, conceptos que durante tantos años nos estuvieron diciendo, probablemente la mayoría de nosotros. Pero cuando viene la verdad destruye todo el engaño, la mentira, y te abre, como dice Colosenses capítulo 1 versículo 13, que Él, Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, para trasladarnos al reino de su amado Hijo. Y en el reino de su amado Hijo lo tenemos aquí en nuestro corazón, por su gracia, por Jesús operando en nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es activar nuestra fe. ¿Cuándo la activamos? Cuando tenemos el conocimiento verdadero de Dios. La fe cree en lo que sabe. La fe no cree en lo que no sabe. ¿Cómo vas a creer en Dios? Conociendo a Dios. Si no conoces a Dios, no le crees a Dios, es obvio. Pero si estás conociendo a Dios por su palabra, entonces tu fe se empieza a activar. Y eso ocasiona ese cambio dentro de ti que tanto necesitas. Y entonces empiezas a ver que sí puedes traer aquí el reino y puedes ver cosas divinas y sobrenaturales, extraordinarias, milagros a través de ti. No de uno, de dos, de tres, sino de todo aquel que cree en Él. Tiene a Jesús, tiene la vida eterna. Y si tienes la vida eterna, entonces estás libre de preocupaciones. ¿A dónde voy a ir cuando yo me muera? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Hay una segunda vida? Etcétera, etcétera. Te metes al conocimiento de Dios y el conocimiento de Dios te dice qué es lo que va a pasar. Y te dice quién eres tú en este mundo. Y te dice qué es lo que tienes que hacer en este mundo. Y entonces tú empiezas a tener paz. Paz en tu corazón. Y empiezas a creerle a ese conocimiento. Y empiezas a creerle que ese conocimiento es una realidad. Cuando el que tiene el conocimiento, cuando el que es el conocimiento, opera en ti, que es la gracia y que es Jesús. Así que ¿quién es la gracia? Se llama Jesucristo. Todo se trata de Jesucristo. Ahora, vamos a ver cómo recibimos esa gracia. Para empezar, es necesario escuchar el Evangelio de la gracia. Literalmente la Biblia sí lo menciona en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 24. Hechos 20, 24. Y dice así, está hablando Pablo otra vez: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Es Pablo porque le decían no vayas en Jerusalén, a la muerte te agarran, te pueden matar, etcétera, etcétera. Pero en textos anteriores dice que el Espíritu Santo le va diciendo, fíjese, el Espíritu Santo le va diciendo qué aflicciones, qué problemas va a pasar. Entonces Pablo dice, de ninguna cosa hago caso. Así deberíamos decir los creyentes. Yo no hago caso de que Trump vaya a poner el muro, de que si intervino Rusia, de que si Siria dice esto, de que si China dice el otro, de que si de Corea del Norte lanza misiles. No hago caso de lo que ellos están destinando al mundo a hacer, porque esa gente se eleva tanto en poder y en mentalidad que ahora determina qué va a pasar con el mundo. Y a nivel de nosotros, ¿cuántas personas nos dicen no, me enteré de esto y va a pasar esto? Oye, cuídate que va a pasar esto. Y empiezan los WhatsApp, ¿sí? WhatsApp de hace 10 años y lo siguen pasando. Va a haber una inundación, cuídense, el DIF, que no sé qué, eso fue en el 2010 cuando fue el huracán. Y ahí andan todos alertados. Les van a quitar las pensiones. Eso sí me hace temblar. Hace poco van a correr a 125,000 petroleros. Oiga, bueno, ni el más tonto de los políticos se le ocurriría correr a 125,000 trabajadores de la empresa más grande de México. Pero ahí anda uno pendiente. De aquí en adelante, a ver, voy a leer que dice Hechos, capítulo 20, 24, y voy a repetir para mí. Pero de ninguna cosa hago caso. Número 1. Número 2. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Órale. Eso es tener una confianza plena en Dios. Con tal que acabe mi carrera
¿Cuál carrera? La de los 100 metros, 200 metros, 400 metros. No. Entiéndase, el propósito de Dios lo cumplas en esta vida. Y es como una carrera. Y les decía yo, no es de 100 metros ni de 200, es un maratón. Hay que saberlo correr al paso, al paso, al paso. Entonces Pablo, ni hago caso, ni tampoco estoy afanado mi vida, porque mi vida le pertenece a Cristo. Dice, lo que me importa sí es que acabe mi carrera con gozo. Que el día que yo me esté muriendo ahí diga, gloria a Dios, hice lo que tenía que hacer. Y no esté ahí, ay, nadie vino a ver, ay, cómo me duele esto, ay, pobrecito de mí, ay, parece la Llorona. Quejándose. Es una gran diferencia cuando lo hacemos con gozo en el Señor. Entonces dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. O sea, la forma en que yo le iba a servir a Dios. Todos tenemos que servir a Dios. Hay que encontrar en qué vamos a servirle a Dios. Y en eso que vas a servir a Dios, así sea para abrir la puerta, sírvelo bien. ¿Sí? Abre bien la puerta. Fíjate que la cerradura esté bien. Que ya no estemos batallando con la cerradura de allá enfrente. Que tengo meses batallando con esa cerradura. Pero a alguien Dios le dará el ministerio de la cerradura y la vendrá a componer y cumplirá su ministerio. Y dice después, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y allí dice Pablo, del evangelio de la gracia, de las buenas nuevas, gracia Jesús, de las buenas nuevas de Jesús. Y para que nos quede todavía más claro el evangelio de la gracia, versículo 27 dice, porque no he rehuido anunciaros. ¿Qué les anunció? Todo el consejo de Dios. Si te dicen, ¿cuáles son esas buenas nuevas? Todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios es para bien. Por eso se llaman buenas nuevas, para quien las conoce. Decimos amén. Así que ese evangelio de la gracia que está hablando Pablo tiene contenido todo el consejo de Dios. Pero aquí nos interesa de ese evangelio de la gracia, cómo alcanzar la gracia. ¿Qué nos dice la gracia para alcanzar la gracia? Y hay dos cuestiones, dos fundamentos, dos principios que no deben de faltar en un creyente para recibir la gracia. Dice en el mismo capítulo 20, pero en el versículo 21, ya lo había dicho Pablo, dice que testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese evangelio de la gracia, para alcanzar esa gracia, tiene dos principales fundamentos. Uno es el arrepentimiento para con Dios y el segundo, la fe en nuestro Señor Jesucristo, creerle a nuestro Señor Jesucristo, sin lo cual definitivamente no puede ser posible que la gracia la recibamos. Así que recordemos, para recibirla necesitamos conocer ese evangelio, el consejo de Dios. Ahora, el principio del consejo de Dios son dos cosas importantes: arrepentimiento y fe, es decir, creerle a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, lo primero que dijo fue: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, y creed en el evangelio. Jesús estaba diciendo los dos principios para que la gracia estuviera con nosotros. Uno es arrepentirse ¿de qué? De nuestros pecados. Y lo segundo es creerle a nuestro Señor Jesús. Son dos principios del evangelio de la gracia, de las buenas nuevas de la gracia. Esa buena nueva del evangelio de la gracia, para que tú lo tomes con mucho gozo
y a pesar de la condición que puedas llegar a tener en este momento. Repito, para que nadie se pierda, porque esta es la palabra que va a cambiar tu vida, y si no la atiendes, no la vas a comprender y mucho menos la vas a poder experimentar. La buena nueva, para que ese evangelio de la gracia sea efectivo en ti, nos dice Romanos 3, 23 y 24. Vaya usted a Romanos 3, 23 y 24. Para poder entender y para poder con toda confianza arrepentirnos delante de Dios, creyéndole a Dios. Dice, por cuanto, ¿cuántos? Todos pecaron. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Esos son los desgraciados, ¿verdad? Los que no viven en la gracia, los que no han tenido la gracia. ¿Sí? Están destituidos de la gloria de Dios. Así estábamos antes de. Pero viene una buena noticia. Siendo justificados, declarados no culpables, o sea, declarados inocentes, gratuitamente por su gracia. ¿Quién te hace no culpable delante de Dios? La gracia. ¿Ya vimos quién es la gracia? Es Jesús. No es por tus méritos, no es por tus obras, no es porque te esfuerces en hacer lo bueno, que no te digo que no lo hagas, y esfuérzate en hacer lo bueno, pero no es en sí tus méritos, sino todos los méritos son de Jesús. Entonces somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, o sea, el pago que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Recuerda que antes había el propiciatorio, el sacerdote rociaba la sangre del cordero que se sacrificaba. Eso significaba cubrir los pecados del pueblo de Israel. Cuando Jesús hace el sacrificio, no es la sangre de un cordero, es la sangre de Él que toma el lugar del cordero. Por eso es el cordero inmolado, que quiere decir sacrificado. Su sangre significa cubrir y limpiar de pecado a todo aquel que en Él cree. No es un hombre, no es una religión, no es una etiqueta, es Jesús, la gracia de Dios. Aquí lo dice. Entonces puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Te parece una buena noticia? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, Jesús, fíjate bien, y el que justifica al que es de la fe de Jesús, o sea, nosotros. Entonces, cuando estamos hablando de esto, de las buenas nuevas, del evangelio de la gracia, y tomando en cuenta esa condición que no podemos hacer a un lado de pecadores, viene esta buena nueva de Cristo. La gracia, que es Jesús, te justifica gratuitamente. Es decir, se perdonan todos tus pecados. Y ya vimos que todo aquel que en Él cree es para que no se pierda. Y también vimos entonces que las dos maneras para poder alcanzar esta gracia es arrepentirnos, es decir, genuinamente reconocemos que hemos hecho las cosas mal, que nos duele haber hecho las cosas mal y que tenemos la firme disposición de no volverlo a hacer, pero no va a ser por nuestro esfuerzo, ojo, sino con la gracia de Jesús en mí. Porque dice la Escritura en Hebreos que Él, siendo tentado en todo, ¿quién? Jesús, soportó toda tentación. Asimismo, Él nos ayuda a soportar, a resistir, a decirle no a la tentación. La gracia, no tu esfuerzo,
la gracia, no tu conocimiento, la gracia, no tu virtud, la gracia que es en Jesús, te limpia de pecado, te declara inocente gratuitamente delante de Dios y te da el poder para no volver a caer en esa tentación. Y entonces dice, Señor, de aquí en adelante empiezo a entender una cosa: si no he podido dejar de mentir, si no he podido dejar de transar, porque el que no tranza no avanza, así me metieron la idea, porque no he podido dejar de robar, porque no he podido dejar de maldecir, y no he podido y tal, no he podido, exactamente, no has podido tú. Pero Dios te da una buena noticia: en tu debilidad se perfecciona mi poder. Acepta mi gracia, créele a mi gracia, créele a Jesús. Una cosa, verdaderamente que entiendas que eso no estuvo bien, que te arrepientas y que tengas la firme intención de no volverlo a hacer, pero no en tu esfuerzo, porque después vas a seguir pretextando que no puedes, que no puedes, que no puedes, que no puedes. Claro que no puedes. El único que puede se llama Jesucristo. Dale una ofrenda de palmas a Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él es el único que puede lograr estas maravillas en cada una de nuestras vidas. ¿Cuál es el primer efecto que viene a nosotros como motivo de tener la gracia de Jesús en nuestras vidas? ¿Y cuáles cambios se generan? Tiene que poner mucha atención en esto, porque la palabra de Dios dice que nos redarguye, es decir, nos confronta. Te pone la verdad contra tu verdad. Y generalmente nuestra verdad tenemos que derribarla para que entre la verdad, que es Jesús. Quitando esto, andamos en la verdad. Y la verdad es Jesús, y Jesús es Dios. Las cosas cambian, definitivamente cambian. Y todo se trata de fe, y todo se trata de que conozcas el Evangelio de la gracia. Si no lo conoces, es obvio que no puedes y no has podido ejercitar un cambio en tu vida. No has podido hacer las cosas bien o como tú quisieras inclusive. Pero cuando viene el Evangelio, el conocimiento del Evangelio en tu vida y tú lo crees, entonces opera ese cambio por medio de tu fe. Por eso el primer efecto de la gracia obrando en ti lo encontramos en Efesios 2, del capítulo 2, 8 al 10, y lo primero que ocurre en ti, que es lo que más necesitamos tener la certeza, es la salvación. Sin la salvación estamos perdidos, ya lo vimos, ¿verdad? Entonces dice el versículo 8, porque ¿por quién? No dice por esfuerzos, por méritos, por buenas obras, por caminar 100 kilómetros, por llevar esto, por darle una Lincoln al pastor. Dios ponga en el corazón de alguien a Lincoln, por darle esto a tal religión, por pintar la iglesia, que por cierto no sé si se dan cuenta de la obra de la vida allá atrás. La gracia vive aquí. No es por eso. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Y la fe, ¿la tienes que ir a conseguir en algún lado? ¿La tienes que comprar a alguien? ¿Te han vendido la idea de que tú no tienes fe? Buenas noticias. A todos, digo todos, Dios nos repartió una medida de fe. Romanos capítulo 12, versículo 13. Del Evangelio de la Gracia te doy a conocer sus verdades. Si tú lo crees, entonces crees que sí puedes creer. A todos nos dio la capacidad de creer. Así que dice, por gracia eres salvo por medio de que tú lo creas. Porque has creído tu condición sin Dios y porque has creído tu condición con Dios. De ser una persona sin gracia a ser una persona con gracia. Entonces, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La salvación viene de parte de Dios. Ninguna iglesia, ningún líder religioso, ningún hombre, ninguna filosofía te puede dar la salvación. El único que la puede dar es Dios. Por eso dice, esto es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y para responder la segunda pregunta, conozcamos lo que dice el versículo siguiente. El versículo 10 dice,
porque somos hechura suya. Tú fuiste creado por Dios. No fuiste creado al azar de quién sabe quién o por de repente algo espontáneo o el Big Man. No, aquí dice, somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando tú tienes ya la gracia en ti, la salvación está en ti, la gracia está contigo, la gracia está operando en ti, eres una nueva criatura. De modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Por eso dice que tú eres hechura ahora de Él. Y eres creado en Cristo, no dice en ti, no dice en una marca, dice en Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Para qué estás creado en Cristo Jesús? Para buenas obras. No estás creado para maldecir. No estás creado para mentir. No estás creado para robar. No estás creado para ser un indisciplinado. No estás creado para ser un irresponsable. No estás creado para decir que medio lo puedo. No estás creado para decir y decir y decir cosas negativas de ti. Estás creado en Cristo Jesús. Si estás creado en Cristo Jesús, es para buenas obras. Después dice, las cuales Dios preparó, fíjate bien, de antemano. O sea que Dios no es improvisado, para que anduviésemos en ellas. Cuando estás en Cristo, descubres el potencial que ha venido a ti. Y ese poder te hace poder hacer las cosas de Dios. Y las cosas de Dios te las muestra el mismo Dios. Todas son buenas obras, porque todos los pensamientos de Dios son de bien, nunca de mal. Como dice Jeremías 29:11, todos los pensamientos de Dios son de bien, nunca de mal, para conseguir el fin. ¿Y cuál es el fin de Dios? Que cumplas el propósito de tú aquí en la tierra por la gracia de Dios, que es Jesús en ti. Entonces, cuando está la gracia en ti, descubres las obras de Dios. ¿Cuáles serán las obras de Dios? Ser una persona buena, pero por la gracia de Dios. Ser una persona que cumple, pero por la gracia de Dios. Ser una persona que dice la verdad, pero por la gracia de Dios. Ser una persona que frente a cualquiera tú le dices, yo, mi vida la llevo honesta, íntegra y limpiamente por la gracia de Dios. No me avergüenzo del evangelio que vive en mí, que se llama Jesucristo. No me avergüenzo de lo que predico, porque es una realidad, porque es lo único y suficiente que cambió mi vida. Tengo salvación y vida eterna, y le doy toda la gloria y toda la honra a Él. Y ahora todo lo tomo con gozo, todo hay paz en mí. No estoy exento de problemas, no estoy exento de adversidades, pero tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores, que dio su vida por mí y que ahora soy santo y se llama Jesucristo. Dando ofrenda de palmas a Él. ¿Qué razón tenía Pablo decir? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Cuando está la salvación en ti, es que está la gracia funcionando en ti. Entonces tiene que haber cambios en ti. No puedes, no, fíjate bien, no puedes decir soy salvo, acepté a Cristo, el famoso eslogan, acepté a Cristo y ya soy nueva criatura. ¿Y dónde están tus cambios? ¿Dónde están tus cambios? Porque yo te conocí, que eras así y te vi en el Face y sigues poniendo lo mismo en el Face. ¿Ese es Cristo que te cambió? Que te duela, lo digo con toda intención, que te duela. No puedes menospreciar una gloria tan grande en tu vida, ni dejarte contaminar tan fácilmente otra vez por el pensamiento del mundo. Yo le digo a mis hijas, ser diferente te cuesta muchísimo, pero ser igual te cuesta más. Igual al mundo. Cristo te quiere hacer diferente, porque Él es diferente. Él es santo, y todo lo que viene de Él es santo. Él es perfecto, y todo lo que viene es perfecto. Él es bueno, y todo lo que viene de Él es bueno. Él es justo, y todo lo que viene de Él es justo. Entonces, cuando tú le crees, entonces hay un cambio en tu vida. Hay tres principales cambios que tú tienes que evaluar en este momento, y si no, dile a Dios, Señor, hoy la gracia tiene que estar conmigo.
un sentido profundo respeto a Dios y el deseo de agradarle. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, 28. Dice así. Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros, buena noticia, un reino inconmovible, es decir, que no se mueve, que no se cambia, es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, tengamos ¿qué? Gratitud. Lo primero que nos pide el Señor, y tiene que haber ese cambio en ti, que haya gratitud. ¿A quién? Al que te salvó. Si tú no eres agradecido con Dios, no esperes que una persona sea agradecida contigo. Una persona que no es agradecida con Dios raramente te da las gracias, raramente reconoce lo que hiciste por ti, fácilmente cambian de etiqueta o de título. Una persona que no es agradecida con Dios no va a ser agradecida a ti. Y eso es fatal. No voy a entrar en minucias, pero dice, tengamos gratitud y mediante ella, mediante nuestra gratitud a Dios, sirvamos a Dios. Si tú tienes gratitud a Dios, le vas a servir a Dios por agradecimiento. No por necesidad, no por obligación, no porque así dice la religión, no porque así te dijo el pastor, no porque tengo que cumplir, no porque así me siento bien, no. Es que haya un genuino agradecimiento. Cuando tú recibes algo y tienes un corazón agradecido, pues por agradecimiento puedes hacer para esa persona alguna acción. En el caso de Dios, dice que le sirvamos por esa gratitud, agradándole con dos cosas, con temor y con reverencia. Entonces a Dios se le sirve con gratitud en el corazón, que verdaderamente estés agradecido porque estás consciente de lo que hizo Dios en ti, no de lo que te dijo Dios que hace en ti, sino de lo que Dios ya hizo en ti porque tú le creíste a Él, activaste tu fe en algo que tú conociste a través de su palabra. Tú verificaste en tu Biblia, eso dice, tú lo crees, lo empiezas a experimentar y ves que es verdad. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así que produce un efecto en ti cuando tú la crees y permites que obre en tu vida. Hay un efecto. Sentirte salvo, o sea, sentirte inocente de todas tus fechorías sin haber pagado nada. ¿Te imaginas lo que sentirían ahorita esas personas que están inculpadas por tantos delitos? ¿Qué no dieran por decir alguien que me declare inocente? Ni con todo el dinero que devuelva, ni con todo el dinero que yo consiga. Ahí dice culpable. Hay un Cristo que puede borrar eso. Hay un Cristo que pagó. Todos nosotros, imaginemos en una sala de un juzgado, el juez es un juez justo y tiene delante de sí la ley, y a cada uno de nosotros nos dice, tú infringiste esta parte de la ley, tú infringiste esta parte de la ley. Todos violaron la ley. El pago, nada más para salir libres, porque lo culpable nadie se los va a quitar, es de $1,000 millones cada uno. Si no, la pena de muerte. Así estamos. De repente se abre la puerta y un hombre con vestiduras blancas dice, juez, permíteme, y se dirige a todos nosotros y te ve cara a cara. Solamente necesito una cosa de ti, una cosa de ti. Reconoces que has pecado, reconoces todos los delitos por los cuales se te está sentenciando. La respuesta está en ti.
Y vas a tener que decir: sí, soy culpable. ¿Tienes con qué pagar? Y vas a decir: no. Y le dice: juez, detenga el juicio. Yo pago por él, pago por ella, pago por todos y cada uno de ustedes. La condición es: quedan libres y los declaras inocentes. Toda la culpa que caiga sobre mí. El juez va a decir: ¿estás dándote cuenta de lo que estás haciendo? Y él le dice: sí. Voy a morir. Empezamos a gritarle: ¿por qué? ¿Por qué? Antes de entrar aquí yo estaba mintiendo. Anoche estaba fornicando y adulterando. He sido traidor, desleal, orgulloso, soberbio. Y Jesús te va a decir: porque te amo. No es religión. No son obras que puedas hacer. Así como un día mi Padre ordenó este mundo y creó al hombre y a la mujer y les dio todo y dijo: he hecho todo en gran manera bueno. Y aquella primera generación falló. Hoy voy a subir a una cruz. Voy a pagar el precio que tú debías de pagar. Y vas a ser declarado inocente. Y ahí en esa cruz voy a pedir el perdón para ti. Y en esa cruz te voy a dar una gran noticia. Por segunda ocasión a la humanidad, ahora a través de su Hijo, la gran noticia: consumado es. Ya lo hice todo. Ahora te he trasladado de la potestad de las tinieblas al reino maravilloso de los cielos, donde hay paz, donde hay bondad, donde hay gozo, donde hay justicia, donde hay perfección, donde hay sanidad. Y esto es por gracia. Tiene que haber ese cambio en ti cuando la gracia de Dios opera en ti. Piensa de aquí en adelante, evalúa tu conducta, imagina esta sala nuevamente de tu vida y reconoce que verdaderamente es verdad. La sentencia es culpable y el castigo, la muerte. Pero Jesús vino a recordarnos algo y nos miró a los ojos. Hoy te está mirando a los ojos y solamente te está diciendo: ¿te arrepientes? Abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Solamente hay un intermediario entre Dios y los hombres: Jesucristo. La gracia sigue operando y eso cambia completamente tu vida. Eso es cuando tienes gratitud. Y de ahí nace un temor, un miedo santo a pecar. Dices: es que si yo vuelvo a hacer esto, lastimo otra vez el corazón de Dios. Si yo vuelvo a cometer el pecado, estoy despreciando el gran sacrificio que Jesús hizo por mí. Tengo un temor ya a hacer lo malo y tengo un afán por hacer lo bueno. Mostraré mi respeto con mi conducta, con mi forma de hablar a aquel que dio su vida por mí y que es la gracia personificada en Jesucristo. De ahí podré llevar una vida recta, como nos dice Tito 2:11-12, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación
a todos los hombres, enseñándonos que, fíjate bien, renunciando a la impiedad, a todo lo malo. ¿Quién va a renunciar? Tú y yo. Y a los deseos mundanos, es decir, todos los deseos que te dice el mundo que es lo bueno, pero delante de Dios no lo es. Vivamos en este siglo sobria, es decir, sin excesos, con dominio propio, justa, de acuerdo a Dios, moralmente hablando, y piadosamente, no negándole un favor a quien se lo podemos hacer. Entonces vendrá el tercer efecto de la gracia. El pecado no nos va a dominar, pues dice Romanos capítulo 6 versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia, tú actúas por gratitud y actúas por amor. Y por gratitud y amor no haces algo que pueda ofender y ofenderte a ti. Cuando lo haces por ley, es por miedo a un castigo. Y es donde te has sumido el mundo. De que si tú no haces la voluntad de Dios, Dios te va a castigar. Eso es ley. Pero la gracia te dice, si tú te arrepientes, si tú me crees, todos tus pecados son borrados. Eres libre de ello, declarado inocente. Te puedo hacer alguien, una persona nueva, operando mi gracia en ti. Y cuando lo compruebas, es cuando empieza a ver la gratitud hacia Dios. Y entonces dices, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? No lo hago ni por dinero, no lo hago para que me aplaudan, no me hago para que me den reconocimientos, lo hago porque tengo gratitud en mi corazón, y eso significa que cada día te amo más. Y empiezo a entender la relación tuya desde un principio. La relación que Dios busca contigo es una relación de amor. Y no es por lo que tú hagas, sino por lo que Él hace en ti. Hoy la gracia está aquí, a través de su Espíritu Santo, y es Jesucristo. Hoy lo que está sucediendo en tu interior no es por mi elocuencia o no elocuencia o por lo que escuchaste palabras. Es la gracia que está operando en tu corazón, porque la gracia te dice, no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es necesario nacer de nuevo, porque solamente el que nace de nuevo, ese entrará, verá y disfrutará del reino de los cielos. No te afanes a tu humanidad, no te afanes al título que te has puesto, te han puesto. Deséchalo, renuncia a todo eso y deja que la gracia de Dios forme en ti la nueva criatura que está ya preparada o te va a preparar para esas buenas obras que de antemano Dios ya tiene contempladas para ti. Entonces verás un gran cambio en tu vida. Entonces verás lo que es ser una persona agraciada con la gracia de Dios, y disfrutarás cada instante de tu vida. Y entonces un día dirás, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y ese cambio y ese testimonio, cuando los demás te vean, va a bendecir y va a impactar. Imagínate, somos, no sé, 30, 40 impactando a 40, somos 80 impactando a otros 80, 160. Estoy hablando de uno por uno. Si esto lo llevamos a cabo en nuestras vidas, ya no diremos que es tal partido, tal gobierno, tal nación. Toda la gloria es para Dios. Toda la gloria es para Dios. Él es el único que puede cambiar. Él es el único que puede prosperar. Él es el único que puede ensanchar tu vida. Él es el único que puede darte una vida y vida en abundancia.
nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Y su gracia será sobre gracia para que nosotros vivamos en plenitud con Cristo en nuestro corazón. Yo ven que te pongas en pie. Dios espera que le abras tu corazón. Ábrele tu corazón en esta mañana. No hay mejor experiencia diaria que tener la gracia en tu corazón, es decir, a Jesús en tu corazón. Hoy te miró a los ojos. No sé si ya le respondiste, pero si no es así, en este momento Él está delante del Padre, porque así dice la Escritura y yo lo creo. Él está intercediendo por nosotros, está como abogado delante del gran juez y se está dirigiendo a los inculpados y nos está diciendo: reconocen que son pecadores. Y tú le vas a dar una respuesta, no vas a ocultar nada, porque recuerdas que el que encubre sus pecados jamás prosperará, pero el que los declara, el que los confiesa, alcanza misericordia. Y yo creo que nosotros queremos ser de los que alcancemos misericordia y decirle: Señor, sí, soy culpable, he pecado, y sé que tu gracia hoy me dice que me puedes perdonar, perdóname, y sé que puedo alcanzar a declararme inocente por ti. Me declaro inocente por ti, por tu gracia, que ahora soy libre de toda atadura y de toda esclavitud al pecado. El pecado ya no se va a enseñorear de mí. Ahora voy a entender lo que es tener la verdadera libertad, lo cual no significa libertinaje, sino significa andar dentro de cada palabra tuya que me das para obedecerla, para creerla y para llevarla a mi vida. Ahora quiero vivir en la gracia tuya, con la gracia tuya, contigo en mi corazón, para que transformes, para que regeneres y renueves a esta persona que hasta el día de hoy me llamé o me llamaron. Piense en lo que tal vez usted pensó, pero ahora sé que aún con todos mis errores, que aún con todos mis pecados, hoy me estás hablando a mi vida y me estás diciendo: yo te puedo perdonar y te puedo dar una nueva vida y vida en abundancia, si tan solo hoy te arrepientes y le crees a esta palabra. Yo sé que muchos están respondiendo. Yo espero que todos estemos respondiendo, porque todos necesitamos de esa maravillosa gracia. Padre, te doy gracias a ti, mi Dios, porque has depositado en cada uno de nuestros corazones esta palabra maravillosa que nos ha redarguido, pero que también nos ha dado las buenas nuevas de ese evangelio de la gracia. Nos ha alimentado con grandes noticias, con una palabra de poder que también nos ha confrontado, sí, a nuestra realidad, pero también nos ha confrontado a la realidad tuya que es en Cristo Jesús. Anhelamos, Señor, a partir de hoy, vivir con tu gracia dentro de nosotros, que es Jesús, tu Hijo. Que esa palabra tuya, Señor, venga a cada día de nuestras vidas y nos renueve, y nos regenere, y nos transforme conforme a imagen y semejanza tuya, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. Queremos ser hombres y mujeres que verdaderamente seamos tus instrumentos para cambiar, para transformar a este mundo, a ese mundo que aún no cree en ti, a ese mundo que aún no vive bajo la gracia tuya, a ese mundo que está perdiendo la oportunidad de la vida en abundancia que tú has prometido a través de tu Hijo. Te damos gracias, Padre, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.